Bien, continuamos con Salud y Previsión 110. Raiza Portorreal, nuestra invitada, y Horacio Montenegro. A ver, la siguiente pregunta que tenemos. Buenos días. Raiza, tú fuiste el creador intelectual de esta jornada de manejo clínico COVID-19. Explícanos un poquitito el motivo que fue lo que motivó, ¿cierto?, poder hacer esta jornada que iba dirigida, ¿cierto?, a todo el equipo de profesionales de la salud y que tuvo, yo entiendo, una muy buena recepción. Sí, muy buenos días de nuevo, gracias don Carlos y gracias de nuevo por invitarnos al espacio. Realmente el motivo principal de la jornada y cómo se concibió salió básicamente de varias conversaciones con un equipo de médicos de varias universidades también y otras personalidades muy interesadas en contar y explicar la situación que están viviendo los profesionales de la salud en los diferentes centros. Esto de cara a que, como muy bien explicaba el doctor, tenemos centros oficialmente designados para manejo de COVID, cuyo personal se le dio la capacitación completa a todos los niveles, pero ya cuando se extiende toda esta situación a nivel nacional, pues tenemos hospitales en la frontera, en San Juan de la Maguana y lugares un poquito más distantes, ¿verdad?, del casco urbano de Santo Domingo en sí y del Santiago, que no tuvieron acceso como a toda esa información. Entonces de ahí surge hacer la jornada. Entonces inmediatamente comenzamos a hablar con los especialistas, sobre todo los que están más formados en el tema. De hecho, muchos de esos especialistas, ustedes lo han visto en todos los medios de comunicación hablando precisamente sobre coronavirus, como el caso de la doctora Rita Rojas, que es la actual presidenta de la Sociedad de Infectología. Y así fue que surgió. Y de ahí ya, bueno, comenzamos a hablar con algunas instituciones académicas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se habló también con otras universidades, que ya cuando dieron la respuesta fue un poquito tarde, pero aún así dieron su apoyo a través del equipo docente que mandaron a participar y apoyar la iniciativa. ¿Quiénes fueron los médicos? Si podemos hacer un repaso rápido, los profesionales de la salud que participaron en esta jornada. Sí, participaron como especialistas desde las prejornadas que se hicieron. La doctora Rocío Reimer, quien es la encargada de medicina ocupacional en la Plaza de la Salud, también es docente de varias universidades del país. La doctora tocó un tema como especialista médico ocupacional, médico familiar y médica especializada en lo que es la medicina prevencionista. Tocó el tema de la seguridad física y emocional del profesional de la salud, sobre todo para tratar de dar un poco matices sobre lo que es la prevención del síndrome de burnout o del quemado, como nosotros le llamamos, que es cuando un profesional de la salud hace agotamiento físico. También estuvo presente la doctora Natalia Frías, que es la actual directora de lo que es la parte de detección oportuna de cáncer del INCAR. Ella es ginecóloga oncóloga, tocó el tema de manejo de coronavirus en embarazadas, que es un tema muy delicado hoy en día, no solamente aquí, sino en otros países de la región. Estuvo también presente la doctora Yesenia Díaz, que es la actual directora del régimen contributivo de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quien hizo una exposición magistral sobre todos los convenios actuales que se han hecho desde el Consejo de la Seguridad Social, la misma Superintendencia de Salud, todas las aseguradoras, trabajando todo lo que es las líneas directrices que tienen que ver con la garantía de la cobertura en la población. La doctora expuso sobre ese tema. También estuvo con nosotros, usted estuvo con nosotros también hablando sobre lo que es el manejo de recursos, específicamente lo que es la parte de priorización de recursos, no solamente los financieros, sino de recursos humanos en los centros de salud. Entonces, todo eso fue parte de las prejornadas. El doctor Rafael Montero, que es el actual director de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien fue la persona de contacto con la Universidad Autónoma, y básicamente todo el cuerpo docente, los decanos, la doctora Rosel Fernández y el equipo de la Universidad Autónoma, que aprobó en tiempo récord dar el aval académico, cuando sabemos que esos son procesos muchas veces muy burocráticos de las universidades.
Ya luego pasando a la jornada en sí, participaron ya ahí el doctor William Duque, que también es decano de la Escuela de Medicina de la UNFU, participó el doctor Miguel Polonio de ADOFEN, el doctor Marcos Núñez, también estuvo con nosotros. Ya de los especialistas de cada sociedad estuvo, como dije, la doctora Rita Rojas, de la actual Sociedad de Infectología, la doctora Estela Loyo, que es la actual presidente de Reumatología, exponiendo un tema sumamente importante ahora con estos medicamentos sumamente complejos que han salido y que han sido publicados casi en todos los medios de comunicación. El doctor José Ledesma, infectólogo, nuestro querido doctor Clemente Terrero, un catedrático de mucha trayectoria en manejo de dengue históricamente en el país, hablando sobre la fisiopatología del virus. Entonces, la idea era básicamente que todos esos médicos y personal de enfermería, bioanalistas del interior del país y de la zona central de nuestro país, pudieran de primera mano tener acceso a preguntas y respuestas con cada uno de estos profesionales de la salud. Bien, doctora, es bueno, vamos a aclararle a las personas lo referente a las coberturas médicas de las ARS en las circunstancias actuales. Una persona, para la tranquilidad de esas personas, casi 600,000 que están suspendidas en sus labores. Con su suspensión se suspende la cobertura de las ARS. Es bueno que lo sepan. No, de hecho, como hemos estado comentando, inmediatamente la tesorería comienza a hacer la transferencia del monto, o sea, de la cápita. Eso se llama la dispersión. Si una persona, por ejemplo, cesa el pago de su cotización a través de su empleador y de ese descuento que se le hace al empleado, se queda con su cobertura durante 90 días. Específicamente eso se extiende hasta 3 meses, porque son días hábiles. En este caso, como muy bien ustedes saben, se han hecho acuerdos dentro de lo que es el Consejo de la Seguridad Social, la misma CISARRIR, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y todas las ARS, tanto desde los organismos que las representan cada una a ellas, a DARS y a DIMARS. Y todas esas coberturas están garantizadas. O sea, que una persona que ahora mismo está fuera de labores, no pierde su cobertura, sino que tiene la misma cubierta todavía por 90 días, indistintamente de que estén siendo pagadas esas cotizaciones. Eso es lo que se llama pago discontinuo de la cápita del empleado. Bien. Excelente. Eso es muy importante para que nuestra población tenga una mayor tranquilidad, ¿cierto? Que van a tener la cobertura frente a la situación complementaria a la pandemia, ¿cierto? Que es la crisis y todo ese escenario tan complejo económico por el cual ya estamos comenzando a vivir. De hecho, ya hay más de 600,000 personas que han suspendido sus empresas, ¿cierto? Que han suspendido sus labores y gente que está preocupada, estamos todos muy, muy preocupados sobre esto. Raiza, entrando un poquitito más un poco el tema global, lo que estamos mirando nosotros aquí en el país. Yo quisiera compartir con ustedes unos gráficos para ir viendo, ¿cierto? En términos numéricos, porque a veces la sensación de mucho pánico y de lo que está pasando y de que nuestro país está complicado. Quiero mostrar aquí una gráfica que muestra la tasa de mortalidad que tenemos nosotros actualmente en comparación, ¿cierto?, con todos los países, incluido Estados Unidos. Podemos ver, ¿cierto?, que Nicaragua está liderando entonces esta gráfica con un 16.67% y nosotros estamos en un 5.12%. Claro, hay ciertos países, ¿cierto?, que tienen una situación en donde han funcionado bien. Costa Rica, Chile y Uruguay son los que tienen los mejores resultados, pero República Dominicana está dentro, ¿no es cierto?, dentro de un marco, dentro de un rango, que cada país tiene un comportamiento distinto por la localidad, ¿cierto?, por la región, que nos da cierta, ¿cómo se llama?, cierta tranquilidad, diría yo no sé cuál es tu opinión.
La tasa de recuperación es lo que a mí un poco me preocupa, que estamos, ¿cierto?, con un 2.37%. Probablemente allí falta más información, a lo mejor la información no está fluyendo bien, porque hay que recordar que estos datos salen, ¿cierto?, de la información oficial que está entregando cada uno de los países. Y tenemos entonces este otro que son los casos por millón de contagios. En comparación con los distintos países, nosotros estamos aquí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar. Tema que también debe, como se llama de alguna manera, llamarnos un poco la atención. Y aquí no solamente es un asunto que el Ministerio de Salud, que uno podría pensar es el responsable, etcétera. No, aquí el comportamiento, yo no sé si tú compartes conmigo esta opinión, de las personas, de las instituciones, de los empleadores, tanto públicos como privados, de poder tratar, entre todas las posibilidades, que sus colaboradores, sus empleados, puedan trabajar desde sus casas, en especial aquella población vulnerable que por la comorbilidad que tienen son pacientes de riesgo. Eso de alguna manera permite que estos pacientes, por ejemplo, que son de riesgo, que si se llegan a infectar con este virus, van a llegar, ¿cierto?, a necesitar, lo más probable, a diferencia del resto de las personas, atención de mayor nivel de complejidad, y es allí donde nosotros tenemos problemas porque esos recursos son muy limitados. Deberíamos entender, ¿cierto?, todos, que el quedarse en la casa, el cumplir el toque de queda, el cumplir las normas de higiene, el que los colaboradores de las empresas estén trabajando desde sus casas, tiene la misión y el objetivo de poder tener cierta disponibilidad de los pocos recursos que tenemos para atender a los pacientes en casos moderados, severos y severos. No sé cuál es si tú compartes esa opinión o tienes una visión un poco más distinta, más clínica sobre eso. No, de hecho los datos están muy bien atinados. Hay que recordar también lo siguiente, que hoy en día los cálculos, por ejemplo, de la tasa de mortalidad tienen que ver mucho con evaluar las tasas de letalidad y lo que es la virulencia, o sea, la capacidad, ¿verdad?, que tiene el virus de replicarse. Entonces son de los elementos importantes que hacen que los cálculos no necesariamente sean de manera lineal. ¿Qué hace la diferencia? El momento específico en el que comienza a subir el pico, la famosa curva, en cada uno de los países de la región. Y muchas veces tenemos países, como ustedes muy bien han expresado, que el comportamiento ha sido distinto con relación a los casos recuperados y con relación al caso de personas fallecidas. Lamentablemente, países de la región, incluyendo el nuestro, no estábamos preparados. Como decía el doctor al inicio, ningún país lo estaba. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La capacidad de respuesta en el momento oportuno y la capacidad de una vez de tú poder gerenciar todo lo que es el manejo de los recursos que tiene cada país. Obviamente, los países todos tienen recursos limitados, y el tema del coronavirus ha puesto realmente en riesgo y sobre la mesa de discusión muchos temas en todos los países de la región, algunos más que otros. Importante el comentario que haces de que muchas instituciones se han sumado a montar todo lo que es el tema del trabajo remoto con su personal, sobre todo porque hay que tratar de cuidar ese recurso humano que realmente va a ayudar no solamente a dar respuestas, sino también a mantener evidentemente más adelante todo lo que es la productividad en cada una de las instituciones. Eso es un tema que hay que felicitarlo. Muchas veces para un empleador es difícil tener más del 70-50% del recurso humano trabajando desde la casa. Eso requiere mucha creatividad hoy en día y disciplina sobre todo del empleado, pero no es imposible. Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Organizar agendas con cada empleado, hacer que se cumplan las metas, dar seguimiento,
dar seguimiento continuo. Eso es importante. No veo por qué no se pueda realizar y es lo que tenemos que seguir apostando, que se cumpla lo que ha establecido el Ministerio de Trabajo para que de verdad menos personas, como tú dices, que tienen cierto nivel de vulnerabilidad, desde asma, otras patologías obstructivas. Hay personas aquí que viven con hipertensión pulmonar, que tienen su problema de POP. Entonces, esas personas con comorbilidad, de los hipertensos, los que son cardiópatas, los pacientes o las personas que viven con una nefropatía, personas que tienen tuberculosis, ¿verdad? Personas también que son, que viven con cualquier otra condición de cronicidad. Es importante, de verdad, que esta población no se exponga si no hay necesidad. Primero, porque tienen una condición de base y segundo, porque en el momento de que se infecten con el virus van a hacer un cuadro mucho más agresivo. Traigo al comentario algo que decía una persona ayer recuperada en Europa, en España específicamente, en uno de los hospitales más grandes que tiene España. En España, para que tengamos una idea, que te monten en un ventilador cuesta 500 euros por hora. Nosotros tenemos aquí limitación de ventiladores y de equipamiento. Imagínense si toda la población dominicana necesitara uno o necesitara una cama de un cuidado intensivo. Entonces tenemos que tratar como gestores, líderes de proceso, nuestros ejecutivos en las instituciones, esos directores que todos los días están rompiendo la cabeza a nivel de lo que son las diferentes comisiones, ¿verdad?, del Estado, de que esas camas sean para personas que se infecten, ¿verdad?, y que realmente requieran, no para aquellos que podamos evitar. Entonces tenemos que hacer como una diferencia en eso. Si podemos evitar estar en el medio, como decimos de manera llana, hay que hacerlo. Muchas veces creemos que porque tenemos el recurso humano concentrado en un lugar vamos a ser más eficientes y no necesariamente es así. De hecho, hoy en día la gerencia, el liderazgo pone esos retos a los altos ejecutivos. Hay que aprender mucho del teletrabajo y eso lo estamos viviendo, todo lo que es el sector salud. Si el sector salud puede, que muchos médicos hoy en día están haciendo acuerdos con sus diferentes entidades aseguradoras para ver cómo manejan esa situación, ¿por qué los demás ejecutivos no? Yo entiendo que es importante. Eso es un reto para todos en el momento actual que estamos viviendo. Y las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿cierto?, tienen que entender que el objetivo de fondo es mantener los limitados recursos en infraestructura de mayor complejidad, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo, ¿cierto?, y el uso de los ventiladores, la mayor cantidad de sus recursos disponibles para poder atender a esta población que va a tener, ¿cierto?, una condición severa de la enfermedad y no exponer a que ese nivel de pacientes que estén en esa condición aumente, o sea, aumenta, ¿cierto?, hablando de esta curva, nos vamos a ver enfrentados a situaciones bien complejas. Raiza, otro tema que se habló en la jornada y que yo entiendo que es bien interesante, a ver si podemos en los próximos programas conseguir compartir con los profesionales que están desarrollándose, ¿cierto?, y trabajan en toda el área de bioética. Los profesionales de la salud se van a ver enfrentados a situaciones bien complejas respecto, ¿cierto?, de lo que va a ir sucediendo en esta ola de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, los casos en Italia y en España que son muy dolorosos, donde los médicos tienen que tomar decisiones bien duras y bien complejas. Hubo una exposición del doctor Suazo en la jornada, ¿cierto?, que aborda ese tema. Explícanos un poquitito desde tu punto y desde lo que presentó este doctor, que fue muy interesante, y cómo pueden ayudar, ¿cierto?, de poder manejar este asunto, porque es bien complejo. Sí, es sumamente complejo. Primero, tal cual explicas, el doctor Miguel Suazo, excelente, que es el director, de hecho, de bioética, de un centro de salud bastante grande, importante de nuestro país, además de que es catedrático de la maestría de bioética en INTEC, expuso de manera extraordinaria el tema del riesgo y de las situaciones éticas morales también que vamos a estar viviendo. Toca dos temas.
Primero, la exposición y el nivel de responsabilidad que se le pide y se le está exigiendo hoy en día a todos los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, bioanalistas y todo el equipo de paramédicos. Igualmente, nuestro personal que está, la policía que está ayudando con el orden público, el personal del Ministerio de Defensa, todos están en día expuestos. Entonces, ¿cuál es la situación acá? El doctor Suazo muy bien explicaba que nosotros somos responsables de garantizar la seguridad de ese recurso humano que nos está asistiendo, garantizándole los trajes de protección, las medidas de protección dentro de esos elementos que ellos deben de tener, desde sus mascarillas y todo lo demás. Desde el punto de vista ético, ese es un tema importante que hoy en día como que pone sobre la mesa de discusión también cómo vamos a tomar esas decisiones. ¿Qué recurso humano tengo que tener en la línea de fuego? Tanto en la parte clínica como en la parte de asistencia social que se le está dando, ¿verdad?, a todas las comunidades. Ojalá ustedes más adelante puedan tener un espacio con el doctor Suazo para que explique todos estos temas en detalle. Sería súper interesante poderlo tener. Yo me sumo a apoyarles en lo que sea necesario para tener esta exposición del doctor. Lo agradecemos muchísimo, doctora. Sí, en el caso de los pacientes, como muy bien explicas, es un tema muy delicado. Ya casi estamos entrando en fases no solamente de pánico, y por eso es que hay que seguir haciendo programas como iniciativas, porque entra en pánico la población y el personal de salud. Cuando un personal de salud no tiene todos los recursos a mano para poder darle asistencia a todo el que llega y que la necesita, entra en una fase de priorización. Y sabemos lo que eso significa. De hecho, en Italia lo hicieron, pasó en España también. Incluso muchos adultos mayores, por ejemplo, en hospitales en España cedían su turno de una cama en intensivo y decían que se lo dieran al personal joven que ya ellos habían vivido mucho tiempo, a ese nivel. Esto trae un sentimiento de solidaridad, pero también moral, de cuestionamiento interno, y trae de estrés y muchos depresión. Depresión. Muchos sentimientos encontrados. Decía uno de mis profesores en España, el catedrático Jaime Puy, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista clínico, un profesional de la salud no está preparado para tomar esa decisión. ¿A quién decide, verdad, dar la asistencia frente a un caso como este que estamos viviendo? Son situaciones muy delicadas. Por eso de verdad les invito, ojalá poder contactar al doctor Suazo, lo que necesiten para que él pueda tener mayor discusión con este tema. Bien, gracias a la doctora Raiza Portorreal y a Horacio Montenegro por esta sección interesante correspondiente a esta semana de Salud y Previsión 110. No será la última, ellos seguirán presentes con nosotros semanalmente. Ya volvimos, ya tenemos las habilidades para poder mantener el contacto y la información a través de este programa. A ustedes, las gracias por su sintonía. Nos despedimos por ahora. Siga en sintonía para más adelante las repeticiones en Coral y Carivisión. Hasta el próximo jueves.